Iglesia Católica, nombrado por el Papa. Lo de la iglesia, lo que usted me decía es que uno opina una cosa sobre Jesús, el centro es Jesús, cada uno opina distinto. Yo también quise pedir sabiduría para que Dios me iluminara quién era Jesús y así estar claro. Eso pasó y eso está en Mateo capítulo 16, versículo 13, que usted me va a ayudar. Allí comenzó, no crea que fue solamente con usted, eso no le sucedió solamente a usted, eso ya sucedió y está escrito. Y está escrito para que no vuelva a suceder. A usted le volvió a suceder porque a usted nadie se lo mostró en la Biblia, pero eso ya sucedió. Y está escrito en Mateo 16, versículo 13 en adelante. Escúchelo. Bien, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuche, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, el centro es Jesús. ¿Qué opina la gente de Jesús? Dale. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Aquí vean los grupos. Uno que Juan Bautista. El centro es Jesús, pero uno decían que era Juan Bautista. Estaban equivocados. Dale. Y otros Elías. Otro Elías, estaba equivocado. Y otros Jeremías. Otro Jeremías, estaba equivocado. O uno de los profetas. O uno de los profetas. Observen cómo la gente está confundida. El centro es Jesús, pero todos enseñan cosas distintas sobre Jesús. Eso ya sucedió. Eso le pasó a él también. Siga. Bien. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, a Jesús le interesa no lo que diga la gente, no lo que la gente piense por su propia cuenta, lo que le venga a la cabeza quién es Jesús. No, eso no le importa a Jesús. A Jesús ahora le importa es, ¿qué opinan ustedes, mis discípulos? Dale. Bien, respondió Jesús, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Observe, hay unos equivocados, pero hay uno que tiene la verdad, Pedro. Cuando Jesús descubre que Pedro tiene la verdad en medio de tanta confusión como la encontró el hermano por el cual se salió, entonces al encontrar esto, Jesús ve que Pedro sí tiene la verdad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces escuche lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás. Bienaventurado significa dichoso. Siga. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Jesús no le gusta que sea lo que yo opine, lo que me revele la carne o la mente humana a mí, sino lo que Dios ha querido proyectar y ha querido dejar a la humanidad. Usted puede pensar lo que sea y se le respeta, pero ese no es el querer de Dios. No es lo que a usted le venga a la cabeza, ese no es el querer de Dios, es lo que Dios quiera. Pedro dice la verdad porque está inspirado por Dios. Ahora escuche lo que Jesús le dice a Pedro. Para que no vuelva a suceder más nunca en la vida, eso... Escuche lo que Jesús hace, dale. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observen entonces, para que no haya más confusión en el mundo, Jesús toma una alternativa muy bella, fundar una iglesia. Y ustedes saben que iglesia significa congregación. Observen entonces que la congregación de Jesucristo va a tener como piedra, roca a Pedro. Es decir, para que la congregación no ande pensando cada quien lo que le venga en gana, porque dentro de la congregación cada uno puede pensar cosas distintas. Y entonces, ¿cuántos evangelios van a existir? Entonces, ¿cuántas iglesias van a existir? Pues la cantidad de gente que haya en esa congregación. Para que no exista eso, entonces Jesús le dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, mi congregación va a estar guiada por Pedro para que no caigan en que este pensó esto, este pensó aquello, sino que todos opinen lo que Jesús ha dicho y punto. Para eso fundó la iglesia. Y escuchen lo que viene, esa iglesia que fundó Jesús, dale. Bien, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esa iglesia va a durar para siempre. ¿Cómo sabemos que nunca se va a acabar? Porque Jesús, que es Dios, lo prometió. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte. El enemigo jamás la podrá vencer. De modo que nadie puede decir que el diablo venció a la iglesia, que la iglesia un día se acabó. Porque Jesús aquí promete, y es palabra de Dios, nadie la podrá vencer. Y escuche, esa iglesia, esa congregación donde está Pedro guiando a esa iglesia, que Jesucristo la dejó porque Él quiso, porque a Él le pareció bien así, escuche lo que Jesús le da, dale. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra. ¿Todo lo que qué? Y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Muy bien, lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea, hay una congregación. En esa congregación Pedro queda al frente. Y Jesucristo a esa congregación
representada por Pedro, le entrega las llaves del reino de los cielos. Entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿por qué yo tengo que estar en otra congregación que no tenga las llaves del reino que Jesús le dio a Pedro? Porque se puede hablar bonito, se puede gustar, se puede sentir hermoso, pero tiene la llave y Jesús le dice, lo que usted apruebe quedará aprobado, lo que desapruebe quedará desaprobado. Entonces Cristo funda una iglesia. Cuando dice mi iglesia, en castellano significa la iglesia mía de yo. Observe que cuando Él se salió de la iglesia, Él se fue de la iglesia, se salió de la iglesia. Le puso un nombre y es su iglesia, no es la de Cristo. Él decía un testimonio bonito. Los pastores me decían, vente a mi iglesia. Observe, a mi iglesia. Se salía de la iglesia de Cristo para irse a otra iglesia. Entonces, la idea no es irme a otra iglesia, porque es que Jesús, en esa congregación, en esa iglesia, dejó las llaves y la dejó en la persona de Pedro. Ahora mírenlo de otra manera. Juan 21:15. Juan 21:15, Jesucristo vuelve a mostrarle a Pedro que Él es el coordinador de esa asamblea, de esa iglesia, y lo llama entonces pastor de la iglesia. Entonces no es cualquier pastor, no es que cualquier pastor va a pastorear esa iglesia, no. Observe cómo lo dice Juan 21:15, dale. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderos. Observe, a esa congregación lo llama corderos. Y a Pedro le da la potestad de apacentar esos corderos. Pero si ustedes subrayan algo que yo quiero que ustedes observen con lupa, dice, mis corderos. Observen, los corderos de Jesucristo deben ser apacentados por Pedro. Con el respeto que tienen los otros pastores, que se llaman pastores, y se reconocen ellos pastores. Pero, ¿quién lo nombró pastor? Por eso la pregunta, ¿quién lo nombró pastor? Porque aquí es un nombre pastor de verdad, y está escrito, capítulo y versículo, a Pedro. Y le dice, las ovejas mías de yo, las va a apacentar Pedro. Por eso le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi congregación va a estar representada por Pedro. Mis ovejas, mis corderos, y lo va a decir 3 veces, para que no quede duda. Mis corderos, mis ovejas van a estar apacentadas por Pedro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Lo respeto, pero ¿por qué no estoy de acuerdo que se salga de la iglesia? Porque va a estar apacentado por otros pastores que no es Pedro. Porque el rebaño de Cristo, mis ovejas, mis corderos, van a estar apacentados por Pedro. Yo no quiero estar siendo apacentado por otro pastor que no haya dejado Cristo, porque si Cristo no lo dejó, entonces quiere decir que ese no es el rebaño de Cristo. Entonces eso más bien de aquello Juan capítulo 10, versículo del 11 en adelante, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas, y dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Yo no quiero pertenecer a esas ovejas que no son de este rebaño. Y dice Jesús, a esas también las tengo que traer. No dice que yo tengo que irme para allá, a esas las tengo que traer. Entonces Jesucristo deja una asamblea y tiene a Pedro como pastor 3 veces. ¿Qué significa 3 veces? Pedro me ama, Pedro me quiere, apacienta mis. Entonces quiere decir que si yo pertenezco a las ovejas de Cristo, debo ser apacentado por Pedro. Si no soy apacentado por Pedro, no pertenezco al rebaño de Cristo. Sí pertenezco a un pastor, pero que no dejó Cristo. Sí pertenezco a un rebaño, pero no al de Cristo. Hay otras ovejas que no son de este rebaño, dice Jesús. A ese grupo es que yo pertenezco si no estoy en la iglesia de Cristo. Ahora bien, Cristo funda esa iglesia. Y esa iglesia fundada en Pedro para guiar al rebaño, como lo estoy mostrando, esa iglesia es importantísima. Tan importante que San Pablo, allá en Efesios capítulo 3, versículo 4, hermano Giovanni, en adelante, San Pablo se va a dar el lujo de decirlo de una manera tan espectacular que no quede duda para nadie. Escuche cómo lo dice Efesios capítulo 3, versículo 4 en adelante. Óiganlo. Leyendo la cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. Escuche. Leyendo la cual significa la carta que él está escribiendo.
la carta que él está diciendo, el mensaje que él está escribiendo, leyendo la cual podrán descubrir, ¿cómo es otra vez, hermano? Mi entendimiento en el misterio del Mesías. Observen dos cosas. Mi entendimiento, eso que él está buscando, tener un entendimiento sobre el Mesías, Pablo también lo buscó y Pablo lo plasmó para que nadie invente otra manera. Porque él puede decir, es que el Señor me va a revelar otra manera. Yo digo, a mí me la reveló otra. Usted dice, a mí de otra. A cada uno de otra. Pero Pablo dice, a mí el Señor me la reveló el misterio. Un misterio del Jesús el Mesías. Está revelado. Sí está revelado. Pablo dice, al leer la carta, no tengo que inventar nada. Ya está inventado. Y aquí está plasmado para no inventar nada. Repítalo y sigue, hermano Giovanni. Leyendo la cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Escuche, eso no se había dado a conocer, siga. En otras generaciones. En otras generaciones eso no se sabía. Como ahora fue revelado. Pero ahora sí fue revelado. A sus santos apóstoles. A sus santos apóstoles, ahí quiero estar yo. Y lo que fue revelado está escrito, no lo podemos cambiar. Y por eso yo le puedo decir a usted que estoy seguro que es la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo y que no me salgo de ella. Porque está revelado y está plasmado. Para el que lo lea y lo quiera saber, no tenga que andar al tumbo al tambo a ver qué voy a creer. Siga. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí, deténgase un momentico. Los gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios, ahora son coherederos y parte del mismo. Subrayen la palabra cuerpo. Cuerpo, del mismo cuerpo. Y si no sabemos qué es el cuerpo, grábense que ahorita le voy a mostrar qué es el cuerpo, porque está revelando el misterio del Mesías, que nunca había sido revelado, pero que ya se le reveló, y es que los paganos pasan a ser miembros del mismo. Eso es un misterio que no había sido revelado, y ahora se está revelando. Vamos a ver cómo se revela. Vamos quitando el velo. Revelar significa quitar el velo. Vamos quitando el velo. A ver, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde nos lleva Pablo? Dale. Y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. Entonces esto no es invento de hombre. Esto le fue dado por la eficacia del poder de Dios. Listo, siga. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías. Escuche, la inescrutable riqueza del Mesías, que no había sido revelada, ya se reveló. Está escrito y lo vamos a escuchar, siga. Y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido. Otra vez, misterio escondido, grábense, misterio escondido todavía, que aquí está revelado, siga. Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ajá, ese misterio estaba escondido. Ahora óiganlo, siga. Para que la multiforme sabiduría de Dios Escuche, aquí. Para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, dale. Sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Ahí, deténgase. Las muchas formas de la sabiduría de Dios que había sido escondido, era un misterio, no había sido revelado. Ahora puede ser revelado, puede ser manifestado, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden detectar, pero por medio de la iglesia. Cuando yo me salgo de la iglesia, pierdo la sabiduría de Dios. Entonces no es Dios el que me está revelando el misterio, que ya está revelado, está escrito, está plasmado. Le estoy dando capítulos y versículos. Ahí está revelado el misterio que Dios tenía oculto, que Él quiere conocer, pero que ningún sacerdote se lo mostró. Y que para la gloria de Dios, hoy un sacerdote se lo está mostrando y Él lo está leyendo de la Biblia de Él, para que no diga que es la mía. Entonces aquí se está revelando el misterio oculto desde antes, pero que nadie lo conocía. Y es que las muchas formas de la sabiduría de Dios, repítalo hermano Javier. Javier. Le cambié el nombre, qué pena. Giovanni, dale. Sí, de Simón a Pedro y de Giovanni a Javier. Bueno. Perdón. Ajá, dale. Las muchas formas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia ahí está, a los principados y potestades en los cielos. Ajá. Entonces eso estaba oculto. Ahora se da a conocer por medio de la iglesia. Siga lo que viene, escuche lo que viene. Conforme al plan de las edades
que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Aquí está. Eso no es un plan del Papa. Eso no es un invento de los obispos o del cura tal. Eso estaba planificado en el plan de Dios, dar a conocer ese misterio que no se conocía, pero que todavía al 2017 la gente no lo conoce. Ese misterio que se da a conocer, escuche para no leerlo todo, siga en el versículo ahora 20. 20. Sí, estamos en el 3. El 20. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, Es decir, a Dios, que es el que puede hacer todo eso. Escuche lo que viene. según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, dale. A Él sea la gloria en la iglesia A Él sea la gloria otra vez, Giovanni. y en Jesús. No, otra vez, Giovanni. A Él sea la gloria en la iglesia. Ese plan estaba oculto. Fue manifestado, fue revelado, que a Dios se le da la gloria no fuera de la iglesia, en la iglesia. A Él le pareció, se le respeta, que la gloria se le da a Dios fuera de la iglesia. Se salió, perfecto, se le respeta. Pero yo solamente estoy explicando por qué yo no me salgo, por qué yo estoy dentro de la iglesia. Estoy explicando que no es correcto que cada quien funde una iglesia o que cada quien diga, no, la iglesia no es importante. Aquí dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Observe que no dice las en plural, habla en singular. La iglesia a la cual le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A la cual le dijo a Pedro, apacienta las ovejas, cuida los corderos. Entonces, en esa iglesia es la que Jesús dejó. Y eso es un plan trazado desde antiguo que se reveló y está escrito. Y es revelado por Dios, no por los hombres. Y a Dios se le da la gloria en la iglesia. Los hermanos que le dan la gloria a Dios fuera de la iglesia, no entiendo dónde lo dice la Biblia que fuera de la iglesia se le da la gloria a Dios. Pueden estar perdiendo el tiempo. No soy quien para juzgarlo, pero sí puedo mostrarle capítulos y versículos. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Vamos a ver hasta qué tiempo, hasta cuándo. Dale. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. De todas las edades. De todas las edades. Por los siglos. Por los siglos. Amén. Amén. Amén significa así es, gústele a quien no le guste. Amén significa ya Dios habló. Amén significa se reveló el plan. Ya queda en usted aceptarlo o no aceptarlo. Si no lo aceptan, no es problema mío. Yo solamente como sacerdote del Dios Altísimo traigo capítulos y versículos de la Biblia. Esa que tú dices que es palabra de Dios, para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. No son palabras mías de yo, por eso lo pongo a él a leer. No porque yo no sepa leer o yo no sepa buscar una cita, sino para que ustedes nunca digan que son palabras mías de yo o que yo vine a hablarle basura. Le vengo a hablar palabra de Dios. A Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, por los siglos de los siglos, y termina diciendo amén. Nadie lo puede cambiar. Ahora, observen que esa iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesucristo. Obsérvelo como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. Colosenses, ese rato le dije que el misterio de Dios, que los paganos formaran parte de un solo cuerpo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Qué es ese cuerpo para San Pablo? ¿Cómo se llama ese cuerpo? Colosenses 1, 24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne. Y mire, se siente orgulloso, contento en los sufrimientos. Y completo en mi carne, dale. Lo que faltaba. Lo que faltaba. De las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Entonces tenemos claro, Pablo ya dice cuál es el cuerpo. Un solo cuerpo, la iglesia. El cuerpo que es la iglesia. Entonces, siga hermano, para que ustedes vean. Hay un cuerpo. Una sola iglesia, no hay varios cuerpos. Usted no puede decir que hay una cabeza con varios cuerpos. Una sola la cabeza, Cristo, un solo es el cuerpo, la iglesia, no hay más. Siga. De la cual yo llegué a ser ministro. Esa iglesia es una asamblea, él es ministro. ¿Cómo se sabe que esa iglesia no es una persona? Porque él llegó a ser ministro de esa iglesia, es una asamblea, él llegó a ser ministro de esa iglesia, siga. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros a fin. Entonces es un plan que Dios tenía, siga. De que proclame plenamente la palabra de Dios. Entonces, oye, es un plan que Dios tiene a fin de que dentro de la iglesia se proclame la palabra del Señor, no fuera de la iglesia. En el cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué dentro de la iglesia? Observe lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Por qué dentro de la iglesia? ¿Por qué yo no puedo darle la gloria a Dios fuera de la iglesia?
Porque en la iglesia está la mucha forma de la sabiduría de Dios. Escuche ahora lo que dice 1 de Timoteo 3:15. ¿Por qué dentro de la iglesia? Pero si me retraso, para que sepáis cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Dios tiene una iglesia. Dios vivo, el Dios vivo que usted dice creer y yo creo, tiene una iglesia. Para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia singular, no plural, la iglesia del Dios vivo, no del pastor Julano, a la cual le decían, vente conmigo a mi iglesia, vente conmigo a mi iglesia. No, la iglesia del Dios vivo, y esa iglesia del Dios vivo, que está fundamentada en Pedro, ¿qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué significa en castellano? Que las demás iglesias le pueden engañar a usted, pero que yo tengo la certeza que esa iglesia no me va a engañar porque es columna y base de la verdad. Jesús le dio las llaves. En medio de una confusión, nombró a Pedro y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú vas a apacentar eso. ¿Para qué? Para que no se enseñe mentira, para que sea columna y base de la verdad, para que en el 2017, cuando hubiese tanta confusión, la gente no sabe para dónde agarrar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cristo es el centro, pero todos dicen cosas distintas. ¿Para dónde voy a agarrar? La iglesia es columna, base de la verdad. Ahí está la certeza que Dios debe tener. No podemos cambiar esta iglesia. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo y hoy lo tiene. Ahora, como dice versículo 22, es importante la iglesia. No es importante la iglesia. Esta iglesia yo he dejado algún poder especial. Versículo 22, una grande Sumió las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. y todo lo que me da Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, alando los pies. Y todo con Dios bajo Cristo. A veces, cuerpo con Cristo debemos decir que la iglesia es por encima de todas las cosas. Que Cristo es cabeza, la iglesia es cuerpo, y todas las cosas. Y escucha que la iglesia, tengo que la iglesia es cualquier cosa. Cuando su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena, todo. Que la iglesia, la plenitud de Dios, misterio escondido, es el tiempo el calvario, el misterio escondido, la plenitud de Dios en la iglesia, la mucha parte de sabiduría en la iglesia. Dios gloria en la iglesia, iglesia con un base de verdad, otra iglesia importante, siempre importante iglesia, sí. Ahora escuche, tan importante la iglesia que Pablo persiguió a la iglesia. Vamos a ver el versículo 15, versículo 5 en adelante. Pablo versículo 15, versículo 5 en adelante. Pablo persiguió a la iglesia. ¿Qué pasa a la iglesia? ¿Qué pasa a la iglesia? Pasa en contra de la iglesia. Vamos a ver, pasa que el nombre de yo estoy con la iglesia, no pasa algo. Pero ¿qué pasa en contra? A ver, y que fue visto por paz, y después por los después fue visto por paz, y luego de todo como tipo apareció que estoy más significante de los apóstoles. Se llama aportivo, se llama el más insignificante de los apóstoles. El más significante de los apóstoles